A conciencia de la importancia de las clases presenciales. Nada las va a poder sustituir. Lo virtual puede ser complementario, pero la mirada de un maestro presencialmente sobre un alumno es irreemplazable. Además, los colegios son espacios horizontales donde tienen todos los niños las mismas oportunidades, los mismos profesores, los mismos espacios para jugar y desarrollan habilidades socioemocionales. Conscientes de que estamos tan desfasados con relación a otros países de la región que han logrado presencialidades de 60%, 70%, países vecinos como Chile, Argentina, Brasil, han atendido muy bien a la población escolar durante la pandemia. Nosotros, lamentablemente, tenemos una cifra vergonzosa, el 10% de semipresencialidad. Muy desfasados, insisto, y es preocupante porque mientras las expectativas eran que se aproveche enero, febrero y marzo para nivelarse, ahora me parece que se ha corrido 3 semanas más el inicio del colegio. Ya no va a ser la primera semana de marzo, según lo anunciado por el propio ministro de Educación, sino la cuarta semana de marzo. Sí. Cuarta semana. Gracias, Sally Zamarrió, por precisar esa fecha que resulta, bueno, más preocupante aún. José Carlos Vera está con nosotros. Él es un exdirector de gestión de descentralización del Minedu. José Carlos, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Mauricio. Un gusto poder volver a conversar contigo sobre este tema. Sí, mientras estabas en funciones, tomábamos conciencia a través de varias entrevistas que hemos sostenido que desde el Ejecutivo existía la iniciativa de aprovechar espacios abiertos para que los niños se nivelen en enero, febrero y marzo y que en teoría ese era el plan. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué crees que se movieron tanto las fechas teniendo ya un desfase con relación a los otros países de la región? Sí, a ver, ahí precisar o comentar algunas cosas de lo que la norma que fue aprobada hace un par de semanas, la resolución ministerial 531, establecía y que es a partir de la cual el ministro ha señalado algunas cosas que creo son positivas porque rectifican algunos elementos que señalábamos debían rectificarse y otras que preocupan como las que has señalado. Lo primero es que es positivo que se afirme la voluntad del Ejecutivo de retornar en marzo. Ahora, ¿qué señalaba la RM 531? El calendario escolar del próximo año, el 2022, señalaba que ahora en enero todo el personal administrativo de los colegios tiene que ya retornar a presencialidad para preparar todas las condiciones, limpiar los colegios, realizar el mantenimiento. Eso lo hace el personal administrativo. Ahí hay que ver si se cubre la brecha que existía, pero es una noticia importante y ya deben estar trabajando. Lo segundo que establecía es que efectivamente el 1 de marzo retornaban los docentes. No se inician las clases el 1 de marzo, retornaban los docentes. ¿Para qué? Como todos los años, para hacer el trabajo de programación y planificación curricular. Y la norma establecía que el 14 de marzo, es decir, iniciando la tercera semana, debían iniciar las clases. Lo que preocupa es que el ministro haya señalado que se podría retrasar una semana más o incluso los primeros días de abril. Hay que enfatizar entonces la necesidad de que se comience clases el 14. Ahora, hay un tema que discutir y que tú lo has planteado. ¿Qué hacer durante estos meses de vacaciones que efectivamente pueden significar una recuperación o un trabajo para fortalecer las competencias de aprendizaje de los estudiantes afectadas por todo el cierre? La norma establece que se pueden realizar estas actividades de recuperación, las carpetas de recuperación que el ministerio entrega y utilizar espacios al aire libre o espacios públicos del colegio. El gran problema es que las escuelas no tienen con qué docentes realizar este trabajo. Y ahí hay un punto que resolver y que la norma no resuelve. Los docentes por ley retornan el 1 de marzo, pero en enero y febrero, ¿qué se puede hacer? Hay posibilidades para trabajar, desarrollar estas actividades con
promotores, gestores educativos, voluntarios, hay muchas experiencias de ello, pero el problema es que ahí faltaría, creo yo, una recomendación, faltaría una iniciativa del Ejecutivo que pueda dotar de recursos, por ejemplo, a las municipalidades o a la SUGEL, para que contraten, mientras los docentes están de vacaciones, puedan contratar a estos promotores, a estos voluntarios o incluso a los mismos docentes para que desarrollen estas tareas de recuperación, de consolidación de aprendizajes para llegar mejor preparados a marzo, ¿no? Como un primer punto, eso comentaría. Es bueno también que el ministro haya señalado que no va a haber esta restricción de las 4 horas máximas en ámbito urbano, se va a desarrollar la jornada regular, siempre y cuando teniendo en cuenta las particularidades de cada institución educativa, ¿no? El ministro lo ha señalado, hay que ser flexibles, hay que gestionar con pertinencia, pero eso no implica renunciar a la rectoría del Minedu, que debe establecer una norma no restrictiva, sino que brinde las posibilidades para que cada institución educativa, en función de sus condiciones, se adecue de la mejor manera a la urgencia de este contexto. Argentina 90% de presencialidad, México 70%, Chile 85%, cifras de UNICEF, y Perú 10%. ¿Cómo podemos desburocratizarnos un poquito, por lo menos un poquito, en beneficio de la calidad educativa de los niños? Nada más. ¿Es viable esto? Sí, hay varios factores, ¿no? Hemos terminado el año con un 15% de de estudiantes a nivel nacional en semipresencialidad. Es la menor cifra de la región, como tú bien señalas, y han habido varios elementos aquí. Deberíamos haber avanzado cuando las condiciones se dieron de manera mucho más rápida y agresiva. Yo creo que hay 2 elementos claves para esto que tú llamas desburocratizar el sistema. La primera es ¿Está incorrectamente fortalecer la llamado? rectoría. ¿Cómo lo llamarías tú? No, es una forma efectivamente sencilla de explicar que hay muchos procedimientos y pasos desde las decisiones de política que se toman en el Ministerio de Educación hasta cómo se implementan estas en el territorio, en las instituciones educativas. Tenemos un sistema descentralizado, está el gobierno regional, la Dirección Regional de Educación, la UGEL, la red educativa y la institución educativa. Entonces hay muchas instancias intermedias que cumplen un rol, pero que generan esa sensación real de burocratización. Hay que avanzar primero en generar una mejor rectoría del Ministerio de Educación. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio dicte políticas, norme, pero que habilite, que genere autonomía en las instituciones educativas para que en base a esas condiciones éstas operen de mejor manera. Hoy tenemos un ministerio que con mucho esfuerzo todavía no solo dicta políticas, sino que establece muchos procedimientos y en muchos casos implementa también, superpone roles con las instancias de gestión. Y lo que el ministerio norma, las direcciones regionales lo norman aún más y las UGELes lo norman aún más, y entonces tenemos una escuela que se ve atosigada, voy a llamarlo de esta manera, por una serie de normas, procedimientos y requisitos que han sido un factor clave para no poder retornar en las mejores condiciones. Y entonces necesitamos un ministerio más rector, pero necesitamos entonces gobiernos regionales y sobre todo instituciones educativas que tengan las condiciones institucionales para gestionar mejor sus recursos. ¿Qué implica ello? Ya reciben recursos, por ejemplo, para acondicionar y hacer mantenimiento de las escuelas, que puedan tener más recursos para implementar las mejoras y no depender de las transferencias de la UGEL o del ministerio, que puedan desarrollar mejores procesos de evaluación de sus docentes, ¿no? Y no depender siempre de procesos que están más finalizar, José centralizados. Carlos, todo esto que mencionas, que son rutas para acelerar el retorno a clases y hacer de nuestro sistema educativo algo mucho más eficiente de lo que tenemos, ¿no lo conoce el presidente de la República, que es profesor, que es un magistrado y que usó finalmente su posición profesional para llegar al poder?
Si lo conoce o no el presidente de la República, no te podría señalar, Mauricio. Lo que sí te puedo decir es que el actual ministro, Rosendo Serna, viene de ser director regional de educación, de ser coordinador además de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y en muchas oportunidades hemos discutido de estos temas que te he señalado, y él ha sido una de las voces que con mayor, además, energía y pasión ha defendido esta mirada de descentralizar la educación y conoce de gestión, y su gran reto entonces es cómo convertir esa demanda regional de mayor autonomía, de mayores pero todo ese cómo conocimiento, asumirla. sí, discúlpame, pero todo ese conocimiento nos había generado la expectativa de respetar un inicio más o menos pactado, no tardío, no postergarlo. Pero es un tema, nada, que ojalá se enmiende, no perdemos las esperanzas que adelanten y que en febrero haya una propuesta para recuperar un poquito del tiempo perdido, un poquito, ¿no? Menos burocracia y más resultados. Gracias, Sí. José Carlos, por acompañarnos. Hemos colapsado de tiempos. Gracias. Te agradezco mucho tu participación. Hasta una próxima oportunidad. Volvemos